un importante aporte que se realiza desde la Universidad Estatal Península de Santa Elena para tratar temas inherentes y necesarios a al correcto desenvolvimiento de la gestión educativa a nivel universitario. Hoy contamos con la presencia de destacados investigadores a nivel nacional e internacional. Le damos la cordial bienvenida a las distintas autoridades que nos acompañan en este acto. Está con nosotros la máxima autoridad de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, el señor rector, doctor Néstor Acosta Lozano. Bienvenido, estimado rector. En esta ocasión está con nosotros la doctora Laura Berríos. Ella es la presidenta de la Organización Mundial de la Familia, al igual que los estudiantes, docentes y profesionales que nos acompañan en este importante congreso internacional. A continuación, daremos inicio con la conferencia magistral de apertura que estará a cargo de la doctora Laura Berríos, presidenta de la Organización Mundial de la Familia, y brevemente me permitiré, con el aval de la mesa directiva, dar lectura de un resumen de su hoja de vida. La doctora Laura Berríos Villafuerte es apasionada por acompañar a las personas en desarrollar su máximo potencial, desde la resignificación y procesos humanistas integrales, neurofisiológicos, psicológicos, emocional, social, relacional y trascendental. Es psicoterapeuta humanista integral en niños, adolescentes, adultos, pareja y familia. Cuenta con una maestría en matrimonio y familia por las universidades de La Sabana y Navarra. Educadora en crianza positiva certificada por la Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos. Es mentor honorífico de la Red Global de Mentores. Coach ejecutivo gestáltico y programación neurolingüística. Coach personal integral. Máster en programación neurolingüística, neurociencia y psiconeuroendocrinología. Es trainer de élite, parlamentaria mundial de la educación, fundadora y presidenta internacional de la Organización Mundial de la Familia, OMF, socia fundadora de la Cámara Internacional de Gestión Empresarial y Desarrollo de Programas Internacionales Humanistas Integrales. Es un placer poderle dar la cordial bienvenida a la doctora Laura Berríos con el tema Familia, base de la transformación social, equidad, inclusión, paridad. Adelante, doctora, y bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. Quiero, ante todo, expresar mi sentir. Me siento honrada de ser partícipe de este maravilloso Congreso Internacional. A su vez, no puedo dejar de lado de permitirme agradecer al PhD Néstor Acosta, rector de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, al PhD Gisela Paula, vicerrectora académica de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, al magíster Milton González, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de Salud, al doctor Ramón Rivero, coordinador general del primer Congreso Internacional Intervención Profesional para la Educación Universitaria Inclusiva, al magíster Gabriela Mancero, directora binario del Instituto de Investigaciones Transdisciplinarios Ecuador, este ente organizador, a la doctora Liliana Molina, directora de la carrera de Comunicación y Gestión Social, al doctor Néstor Orrola, director del INSET. Pues bien, el tema que voy a abordar y compartir con ustedes es sumamente importantísimo dentro del concepto y el contexto de la humanidad, porque todos, independientemente del área en el que nos desarrollemos a nivel profesional e independientemente de lo que decidamos y cómo nos desenvolvemos en la vida, obviamente tiene esta pincelada de la familia, porque la familia es la célula de las sociedades a nivel mundo. La familia es base de la salud mental y todos tenemos una familia. Venimos de una y nos estamos preparando o tenemos que prepararnos hoy en día de acuerdo a los cambios vertiginosos, de acuerdo a todo lo que está sucediendo actualmente, prepararnos para tener la capacidad de acompañar a una familia de una manera asertiva. Quiero compartir pantalla, permítanme, para desarrollar el tema.
Agradezco mucho la presentación. Ok. Pues bien, el tema que voy a abordar ahora está enfocado en familias, base de la transformación social, porque las familias son células de la sociedad. Y vamos a vincular la equidad, inclusión y paridad. ¿Desde qué ángulo? Entendiendo bien estos conceptos, porque el mundo es diverso, los cerebros son únicos, singulares y tienen una forma de procesar la información. Para unificar conceptos e ir desde el mismo ángulo de entendimiento, he puesto, y voy a dar lectura de manera literal, qué debemos entender por equidad. Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. La inclusión es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos, independientemente de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidades de atención médica. La paridad de género se refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida política, económica, social. Se considera actualmente un indicador para medir la calidad de democracia en los países. Pues bien, vayamos a mirar cuál es el historial de un ser humano. ¿Qué contextos tenemos dentro de nuestra estructura humanista integral? Se había mencionado que yo particularmente abordo y acompaño a las personas y doy el entendimiento desde un ángulo humanista integral, no desde un ángulo parcial. ¿Por qué? Porque somos seres psicológicos, sociales, biológicos, fisiológicos, emocionales, relacionales. Estamos constantemente desarrollando vínculos y trascendentales. Y dentro de este contexto, esta diapositiva muestra un poquito que cómo todos estos ángulos se conjuncionan en una integridad de ser. La unidad mente y cuerpo, que es una bidireccional simultánea, ¿ok? Hay una comunicación bidireccional. Pues bien, ¿cuál es la historia de un ser humano? Obviamente tiene una herencia genética. Desde el primer momento en que la mujer o el niño, el bebé, es concebido desde la unión de un esperma a un óvulo, se da el cigoto, se da el proceso de gestación. Y ahí se desarrollan todos los mecanismos y hay un tema que se llama genoma, gen, herencia. Que si el proceso de pregnancia es adecuado, hay una epigenética positiva. ¿Ok? Y si es negativa, hay una epigenética negativa. ¿Qué significa esto? De que la persona es vulnerable a que en el momento de nacer y a futuras 2 generaciones, si la mamá tuvo un embarazo lleno de estrés, de conflictos, pues pueda ser vulnerable a tener enfermedades fisiológicas, biológicas, psiquiátricas y psicológicas. Es muy importante tener en cuenta este aspecto, esta contribución a nivel de la ciencia. Pues bien, esto no es irreversible, porque si adquirimos conocimientos, hábitos saludables y todo lo que voy a exponer, se cambia esta epigenética negativa a una positiva. ¿Y qué es la epigenética? Es la protección para que no se exprese el gen en sí, más no es la transformación, no hay cambio, ¿ok? ¿Qué más tenemos en nuestra historia como seres humanos? La influencia de la ecología, que es la relación que se da entre los seres vivos entre sí de una zona determinada en el medio en que se vive. Todo esto impacta en nuestro ser, en el desarrollo, en estos procesos que vamos atravesando en la vida. Que también es inherente la cultura, conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social en una época y todo lo que ustedes quieran mencionar. Pero aquí yo lo he puesto específicamente de esta manera porque quiero mencionar que existe dentro de esta cultura una violencia silenciosa, que es la que genera la diferencia de género. Porque desde la crianza vamos indicando, sesgando, etiquetando
a que el varón tiene que aguantarse y es fuerte y no llora, esa hegemonía masculina, a que la mujer tiene libertad de hacer diferentes actividades y otras no, y es buena para determinadas cosas y no. Desde ese momento empezamos a hacer un constructo mental de diferencias y de pugna, que lamentablemente cuando uno se cría dentro de estos rasgos incongruentes y la vida presenta diferentes temas culturales con esta misma violencia a nivel laboral en las universidades o en cualquier otro ámbito social, se genera una rebeldía de conducta que lamentablemente se desarrollan sesgos cognitivos y la persona va confundiéndose y tomando posiciones extremas, machismo y feminismo, y ahí es donde viene el conflicto. En vez de ver amorosamente la complementariedad de esta maravillosa creación humana. Pues bien, seguimos hablando al respecto. ¿Qué más? Había dicho, la familia es el origen de todo porque el ser humano nace como una tabla rasa. Y es ahí donde la familia, las personas que acompañan a esta criatura que se da a la vida, empiezan a escribir, a impregnar todas estas creencias y estos conocimientos que luego van a tener un resultado dentro de ese mismo proceso de desarrollo. Es fundamental educar para tener una familia. Pues bien, ¿qué más? Que básicamente en la sociedad tenemos muchos reflejos de la crianza familiar, que lo voy a decir acá, en las siguientes presentaciones, pero quiero también afianzar que hay un cerebro, que un cerebro funciona de acuerdo a los pensamientos, y estos pensamientos son creencias que a veces son limitantes o potenciadoras. Nosotros no miramos la vida, no interpretamos la vida de acuerdo a nuestra visión. Interpretamos la vida y creamos nuestra realidad basada en decisiones y acciones de acuerdo a las creencias que se empezaron a escribir en este maravilloso cerebro que procesa el pensamiento. ¿Ok? Es fundamental tener en cuenta que esta influencia basada en una psicología a nivel neuronal, con neuroquímicos, a nivel sistema inmunológico, hace un momento hablaban de la psiconeuroinmunoendocrinología, pues bien, tenemos un área endocrinóloga que a su vez, con esta unidad mente-cuerpo y todo lo mencionado, es el historial de una persona. Problemas sociales de impacto en las universidades. Estamos ahora enfocándonos en la educación de las universidades. Violencia silenciosa estructurada, esta que viene desde la crianza y lamentablemente se dispersa porque no hay una conciencia de ella y que origina creencias limitantes que sesgan y generan posiciones no saludables, machismo, feminismo, como lo comenté. Discriminación. Salud mental y emocional. Hay un absoluto analfabetismo emocional. Desconocimiento del desarrollo y la aplicación de la inteligencia ejecutiva. Cuando una persona desarrolla y aplica la inteligencia ejecutiva, tiene una capacidad de gestionarse emocionalmente, no entra en situaciones de discriminación, tiene un razonamiento concreto, específico y toma acciones rentables, productivas, cuidando la ecología al otro y a mí mismo. Estamos un poquito alejados de toda esta situación. Pues bien, ¿qué problemas también tenemos? Problemas de adicciones, pobreza, embarazos prematuros, diserción, abandono de los estudios. Perdón, deserción. ¿Y qué sucede? ¿Y por qué hay todos estos problemas en el ser humano? Porque no desarrolla capacidades ni recursos de afrontamiento hacia la vida, ya que en el cerebro hay una área importante que se llama el giro de cíngulo, ¿ok? Esta foto que ustedes ven acá del cerebro es un corte sagital. Aquí podemos apreciar el cuerpo calloso en la parte de abajo, que es la que une a los dos hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Encima está esta parte celeste denominada giro de cíngulo. Este giro de cíngulo, ¿por qué es mal adaptado? Por modelos negativos
de crianza, obviamente, clima familiar tenso, disfuncional, conflictivo, violencia psicológica y física, estrés emocional crónico, problemas de autoestima, abandono y desolación, falta de la presencia de figuras paternas y apegos seguros, sobreprotección, cuando los padres amamos tanto a nuestros hijos que los queremos proteger absolutamente de todo, mutilando evitando que experiencien y desarrollen sus propias capacidades de afrontamiento. Crianzas incongruentes, estas que con el ejemplo son las más captadas en los primeros años de edad, y le dices, hijo, la mentira es mala y no debes mentir, y cuando te llaman, también le invitas al hijo a decir, dile que no estoy. Entonces tenemos que mirar nosotros adultos dentro de la responsabilidad de acompañar a nuestros hijos o influir en otras personas con un liderazgo coherente. Pienso, digo y hago, porque nos miran. Pues bien, abusos sexuales y otros problemas más. Esta corteza cingulada mal adaptada ocasiona también la inflexibilidad cognitiva, que viene a ser la base de todo trastorno ansioso, depresivo, bipolar y de trastornos de límites de personalidad, trastornos de obsesivos compulsivos, trastornos de déficit de atención y de concentración, que a su vez se dan las primeras pinceladas cuando el niño va a un centro de formación, llámese kinder, jardín, sus primeros años. Y obviamente estos rasgos se van y se expresan también en todo el proceso de desarrollo. Y el origen en el 98% son las crianzas y el acompañamiento de las figuras y los roles materno-paterno, o si vamos a la diversidad familiar, familias monoparentales, o no necesariamente las familias son de vínculos sanguíneos, pues bien, no están preparadas para un acompañamiento adecuado. Cuando una persona es inflexible, no tiene esta flexibilidad cognitiva, tiende a pensar de manera pesimista, terca, autocrítica, conductas impulsivas, obsesivas, incapaz de adaptarse a situaciones difíciles, situaciones de cambio. Y estamos en un mundo con constante cambio, abrupto, disruptivo. Se aturde, se bloquea y no da la oportunidad a un aspecto extraordinario y maravilloso que yo sé que están familiarizados, que es la neuroplasticidad. La capacidad de seguir aprendiendo y desarrollándose, de reaprender, de desaprender. Y de que le permita al ser humano que hasta el último día de su existencia pueda desarrollarse de manera plena en lo que necesita y quiere. Pero esto requiere una neuroplasticidad dirigida, y nuestra obligación es acompañar a nuestros estudiantes con el firme compromiso de poder apoyarlos a dirigir esta neuroplasticidad a este proceso de aprendizaje, a darse cuenta que muchas posturas en su vida, por creencias adquiridas limitantes, no son saludables. Si vamos acá, esta neuroimagen, el maltrato infantil, genera a largo plazo disfunciones de circuitos frontotemporales. Esto significa de que cuando tenemos maltrato y estamos viviendo en familias disfuncionales, nuestra capacidad de aprendizaje no es la adecuada, porque hay un bloqueo cognitivo de todas nuestras facultades de estos procesos. Atención, concentración, memoria. Pues esto implica tener conciencia de que detrás de un alumno no podemos simplemente ver una nota o resultados específicos. Tenemos que profundizar un poco más en este acompañamiento humanista, compasivo, para dar un apoyo integral, que predispone en la adultez a sufrir de diferentes enfermedades mentales. Además, a corto plazo, la neuroimagen funcional del niño maltratado es indistinguible, o sea que es prácticamente igual a la del trastorno por estrés postraumático. Ahí está la fuente. Pues bien, ante esta situación, ¿qué conlleva y qué tenemos que hacer? Familiarizarnos con herramientas de la neurociencia para generar factores de neuroprotección, de degeneración neurocognitiva, protección y ayuda de recursos para ayudar a potencializar todos los aspectos cognitivos del ser humano, para que pueda aprender
a desarrollar la inteligencia ejecutiva, que le va a permitir lograr todos sus objetivos en la vida. Y esto también, contactar con su trascendencia, su sentido de vida. Una persona que tiene desarrollada la inteligencia ejecutiva, les comenté anteriormente, gestiona sus emociones, sabe cuáles son sus metas, sus objetivos, cada decisión que toma es coherente y es rentable, tiene mucho emprendimiento, iniciativa, objetivos precisos. El ser humano hoy en día simplemente está desarrollándose en las condiciones básicas que viene a ser amenaza, ataque, violencia y agresión. Porque no es consciente de su forma de estar en la vida. Si hay una persona que se acerca a mí y me habla agresivamente, en mi condición de ya tener este avance, pues digo, ¿me gritó? No. Quito el me y digo, esta persona grita. ¿Qué puedo hacer ante ello? Pero si andamos en amenaza y ataque y violencia y agresión, pues en esta silenciosa posición social, una persona viene y me grita y digo, wow, qué falta de respeto. Tú a mí no me gritas, hay una confrontación agresiva. Vivimos con muchos estímulos de manera vulnerable con todo este historial que les comenté anteriormente. Familias y diversidad, resignificación. La familia es una institución de amor. Se debe desarrollar basada en este amor infinito e incondicional. Pero si no empezamos por entendernos y amarnos a nosotros mismos, estamos incapacitados de dar lo que no tenemos. Hay dos amores incondicionales. Nosotros con nosotros mismos, luego hacia los hijos. Los otros tipos de amores son condicionales. Me das, te doy, me respetas, te respeto, y si no, límites firmes. Incluso el amor de pareja es condicionado. Mutua responsabilidad. Vínculos sanguíneos o no sanguíneos, los comenté, hay muchas figuras en la diversidad familiar. Se aperturan vidas a las vidas, tener conciencia de esto para evitar los embarazos prematuros o embarazos no deseados. Primer ámbito de aprendizaje y educación, para acompañar, orientar en los procesos de desarrollo del ser humano, no para etiquetarlos, ponerlos en juicio y acompañarlos de una manera mal y proponer y ser fuente de distorsiones de pensamiento y de interpretación de una realidad. Valoración, reconocimiento, respeto, identidad, ética, valores y virtudes, moral, amor, perdón, compasión y gratitud son los 4 pilares fundamentales de una familia. Familias, células de las sociedades y base de la salud mental. Habíamos comentado, inclusivas, todos los individuos, grupos sociales pueden tener las mismas posibilidades y oportunidades. Esto sale desde la familia. Tenemos que criar a nuestros hijos, acompañar a nuestros hijos, y si no entraron dentro de este entendimiento, trabajar ahora utilizando este reaprendizaje de que todos tenemos derecho a iguales oportunidades y construir en ellos los sueños y las visiones que sustenten su existencia. Origen de valores, virtudes y apertura a la vida por amor. Es fundamental transmitir que la familia es una institución de amor, más allá de la figura. Es una institución que apertura vida a la vida, y esta es una grandísima responsabilidad. Equidad, valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando la pluralidad de la sociedad, desde niños, desde pequeñitos. Con esta crianza de varón, con la libertad de expresarse, de llorar, de sentir, de reconocerse, de saberse humano, criar hijos emocionalmente fuertes, desde el autoconocimiento. Mas aquí hay una emergencia tremenda de que tenemos que educar a nuestros alumnos en la universidad desde estos conceptos para que cuando desarrollen su familia estaremos trabajando en un aporte preventivo.
Y los que ya tienen una familia podrán resignificar todo el acompañamiento que no es adecuado. La igualdad de género son dos tipos de cerebro que se complementan, cada uno es singular y potencialidad en su propia expresión. El bienestar colectivo, seguridad y armonía en el entorno y desarrollo. Pero ¿cuál es nuestro primer entorno? La familia. Y si la familia no es un entorno de seguridad y de amor, el ser humano va a salir a otros entornos vulnerable, a seguir percibiendo esa agresión y esa disconformidad en su vida. Y obviamente genera formas disfuncionales y conductas no adecuadas de comportamiento. Quiero acá mencionar que el cerebro femenino versus el cerebro masculino se organizan de manera diferente, lo cual conlleva a procesamientos distintos de la formación que impacta los conocimientos. Hay emotividad, hay una percepción del entorno y de la vida de manera diferente. Reconocernos dentro de nuestras diferencias, amar nuestras diferencias para potencializarlas y complementarnos en ello, en todos los roles que desempeñemos en la vida, pues es la función y el deber que tenemos nosotros hoy en día, para no ver esta discriminación ni esta lucha tan grande que se ha generado a nivel género, llegando a ver instituciones feministas. Todos los extremos son totalmente insaludables, son neuróticos. Pero si nos ponemos a pensar entre esta diferencia hermosa y reconocernos cada uno dentro de una masculinidad hermosa, saludable y una feminidad en las que nos complementamos y nos reconocemos cada uno en la potencialidad y belleza de lo que somos como seres humanos, cambiaría toda esta historia. Asimismo, el conocer nuestra estructura biológica disuelve paradigmas sociales, culturales, encontrando en sí mismos complementariedad en todos los roles que desempeñemos como seres humanos. El autoconocimiento es fundamental para el desarrollo del ser humano y la eficaz preparación de su acompañamiento en los diferentes procesos de su vida que conlleva. Familias, células de las sociedades del mundo. Quiero mencionar a Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo polaco. En 1990, él ya había hecho sus estudios y desarrolló el concepto de modernidad líquida, porque se dieron los cambios muy vertiginosos y se aplica esta modernidad líquida, sociedades líquidas, familias líquidas, empresas líquidas. ¿Y qué significa básicamente este concepto de líquido? Débil, se diluye, frágil. Entonces, ¿cuándo se debilitan los vínculos en el ser humano? Cuando se empiezan a perder valores, ética. Cuando contaminamos nuestras mentes con una rumia mental negativa, renegando por todo lo que nos pasó, teniendo temor por el futuro y olvidándonos que aquí y ahora hay un presente extraordinario donde podemos lograr cambios extraordinarios. Este entendimiento de sociedad líquida es una llamada a la atención porque eso es lo que estamos viendo. Obviamente tiene la otra parte que sí está equilibrada y la voy a abordar. Pero lamentablemente el cerebro, si no tiene una dirección, si nuestros muchachos, nuestros jóvenes de hoy no tienen un acompañamiento asertivo, simplemente se van a ir como potrillos salvajes, porque requieren aún un acompañamiento por sus propios procesos de desarrollo cerebral cognitivos, que no hay una madurez específica en la parte neocórtica de esta inteligencia ejecutiva, y tienen una súper limitación y conexiones sinápticas cerebrales de toda la parte límbica, totalmente emocionales, inestables, es parte de su desarrollo. Pero qué importante es conocer esto para hacer unos ajustes creativos en la educación donde podamos desarrollar todos estos pensamientos analíticos, críticos, tomas de decisiones. Había comentado que desde que
momento en que nosotros abrimos los ojos, estamos en un proceso constante de tomar decisiones y elecciones. Elegir implica valorar las opciones disponibles y calcular en base a las experiencias y crecimientos previos posibles desenlaces de las diferentes elecciones. También implica a las propias sensaciones, pensamientos y creencias, así como la voluntad, la motivación para planificar y llevar a cabo una acción. ¿Cuánto de preparados están nuestros hijos, nuestros alumnos, en este proceso de elección? Las elecciones que hacen siempre están basadas en torno a lo descrito y a su favor. ¿Qué sucede entonces? El hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no los convierte en virtudes. El hecho de que muchos compartan los mismos errores no los convierte en verdaderos. El hecho de que millones de personas compartan la misma patología mental no los transforma en personas sanas. A veces ir en contra de la corriente es la única forma de mantenernos sanos, porque el hecho de que toda una sociedad haga conductas inmorales no los convierte en personas correctas. Es fundamental tener en cuenta esto porque hay muchas cosas que se están generalizando, están predominando, están avasallando. Y considero yo que todo cambio, que toda evolución humana, mientras esté acompañada por valores, virtudes, ética y moral, pues bienvenida sea, porque habrá salud mental, salud emocional y será constructivo para todas nuestras sociedades y para la evolución humana. Normalicemos el concepto de humanidad, una cultura basada en el amor, apoyo y servicio. Entendamos y transmitamos que somos uno, unidos por una sola fuente creadora, que es el pilar básico de esta creación, que es el amor. Mirarnos desde el amor como seres humanos, dejando los juicios y etiquetas que nos deshumanizan. Cada juicio, cada etiqueta que otorgamos al otro o que nosotros intrínsecamente nos hacemos, nos estamos deshumanizando. Tenemos que tener en cuenta estos cambios vertiginosos. Están los millennials, comprendidos entre el 81 y el 95, o el 95 al 2010. No hay un consenso claro social para esta clasificación. Estos jóvenes tienen características únicas a través de la individualidad. Utilizan los avances tecnológicos a su alcance. Están hiperconectados para especializarse y conseguir un trabajo que satisfaga sus necesidades. Emprendedores, y además difunden sus ideas políticas sociales que no buscan otra cosa que la igualdad y tolerancia. Miren que también hay este aspecto extraordinario en estos cambios y evolución vertiginosa. Tomemos lo más grande y lo positivo para afianzar y disolvamos esa lucha y esa pugna y esa negatividad y esa violencia estructurada, silenciosa en nuestra sociedad. Generación Z, posmilénica o centúrica. Esta está encontrada dentro de los que nacieron en el 1997 y los 2012, de acuerdo al Centro de Investigación Pew. Personas creativas, prácticas, honestas y perseverantes se caracterizan por una gran capacidad para transformar y cambiar. O sea, hay una neuroplasticidad maravillosa, pero tenemos que estar ahí para direccionar ese aprendizaje, esa neuroplasticidad, ese alimento cerebral. Convierten las situaciones difíciles en retos y oportunidades para ayudar a mejorar el mundo. La esencia humana sigue en cada uno de nosotros. Cuando nos vamos a puntos extremos es donde nos perdemos. Pero sí, nos cultivamos dentro de un equilibrio y una equidad, definitivamente tendremos una mejor orientación. Son jóvenes influyentes, muy preparados, con ideas innovadoras. Son dependientes de la tecnología y no temen a equivocarse. Sí, no temen a equivocarse y están experimentando. Y a veces, si no hay límites saludables o no hay una orientación, siguen experimentando y se ponen en riesgo. La generación Z es una de las más comprendidas, es una de las más comprometidas en el cambio, por lo que saben señalar el racismo, la discriminación y demás prejuicios. Entienden de mejor manera la diversidad humana
y saben llevar sus vidas de acuerdo con lo que prefieren en vez de atenerse a las convenciones antiguas. Qué hermoso para poder trabajar y desarrollar en ellos, pero tenemos que ponernos al tanto de en qué consisten estos cambios vertiginosos y esta evolución súbita que se da en nuestra sociedad con la humanidad. ¿Cuáles son los rasgos y características para hacer ajustes realmente creativos en la educación y poder llegar también a ellos? Hoy en día la palabra disruptiva está muy de moda. Todo es disruptivo y si no nos ponemos dentro de un liderazgo disruptivo para poder transmitir al otro lo que necesitamos y él pueda recepcionarlo con la misma intención, pues no vamos a ser efectivos. ¿Cuál es la generación con más problemas de salud mental según este estudio? Los adultos de la generación Z, aquellos que están comprendidos de 18 a 23 años, que se han reportado grandes casos de estrés y síntomas, pero esto no es muy cierto porque ahora, tras la post-pandemia, hay muchísimos casos de estrés, ansiedad, depresión. Cada 3 segundos a nivel mundo hay un suicidio. Cada 4 segundos en Europa hay un diagnóstico de Alzheimer. ¿Y esto qué nos dice? Que estamos viviendo un mundo muy conflictivo, que la salud mental es prioritaria. Si no cuidamos el cerebro, dejamos de ser nosotros. Este es nuestro capital de vida, de existencia. Si el cerebro de nuestros estudiantes está bien cuidado, tienen hábitos saludables, aprenden a tener recursos específicos de afrontamiento de adversidades en la vida, pues van a tener funcionando bien ese cerebro y protegido. Pero si detrás de todos ellos hay una historia conflictiva y no tienen capacidades de desarrollo de resiliencia, ¿qué esperamos en su producción, en su aprendizaje, en su rendimiento? Evitemos el sufrimiento. Y ahora les digo cómo. Pues bien, la mala salud mental se asocia a sí mismo a los cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación y a los mandatos de género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia culturales, sesgos cognitivos, mala salud física y a las violaciones de los derechos humanos. También hay factores de la personalidad y obviamente psicológicos específicos que hacen a una persona vulnerable. Les comenté el historial de una persona. Todos esos aspectos la hacen vulnerable. Y también hay trastornos mentales y líneas diagnósticas que implican, afectan biológica y funcionalmente, que ya estas son alteraciones de la bioquímica propiamente que generan este tipo de desequilibrios. Esta noticia es de este domingo, 13 de noviembre. Fue hallado sin vida un médico psiquiatra, Miguel Ángel Garzón Hidalgo, en Neiva. Se suicidó. Todos estamos, por favor, tengamos presente que todos somos vulnerables a cualquier situación. Y si no tenemos los recursos adecuados, en nuestro ser hay procesos no saludables mentales que silenciosamente se van desarrollando. Y si no estamos despiertos a nosotros, no los vamos a poder identificar y hacer una forma de vida agresiva, triste, resignada, al punto que desborda. Tengamos presente que debemos desarrollar acciones sociales, educativas, para entender que esta es una realidad. Lo dije, todos somos vulnerables. Es prioritario tomar medidas serias de prevención más que de intervención. Educarnos intelectualmente es muy importante para nuestro desarrollo profesional, pero alfabetizar en emociones, empatía, compasión y sentido de vida y trascendencia para cada uno, para cada familia en nuestra sociedad es básico, fundamental. También, ¿por qué las enfermedades mentales se pueden prevenir? Esto es fundamental mencionarlo. Estudios realizados dieron como resultado
dentro de evidencias, que si se evitaran las adversidades infantiles, como abusos o el maltrato en la infancia, se reduciría un 38% los casos de esquizofrenia, sociopatía, psicopatías y todos los que mencioné anteriormente. Como también con la práctica de ejercicios físicos de forma adecuada, constante, pues se reduciría un 15% los casos de Alzheimer a futuro. Y esto compete a lo que son hábitos saludables de autocuidado. Si conseguimos reducir el estrés laboral, ¿y por qué se da un estrés laboral? Por la sobreexigencia. Las empresas están realmente equivocadas cuando hay una sobreexigencia al ser humano y no tiene tiempo para su vida personal, para su familia, para sus momentos de ocio, para las cosas que le apasiona en su vida y se empieza a convertir en un simple robot de producción. Pero tenemos que entender que detrás de esta persona que trabaja hay un ser humano que tiene un historial, que tiene sentimientos. Y aquí estamos obligados a conectar y a empezar a desarrollar un liderazgo compasivo. El liderazgo compasivo entiende que detrás de esta persona que trabaja hay un ser humano que tiene necesidades y que tiene que cuidarlas. Y también la autorresponsabilidad. Y así evitaríamos muchísimos casos, 8% de patologías depresivas, estrés o el síndrome de burnout. El síndrome de burnout es este cerebro quemado que ya no puede más, que tiene y somatiza con diferentes enfermedades en el cuerpo. El 99% de las enfermedades fisiológicas tienen un origen psicológico, mental. Generación alfa 100% digitales. La generación alfa incluye a aquellas personas nacidas en el año 2010 en adelante y que por tanto han crecido en un mundo totalmente digital. Hijos de la generación X y los millennials. Los niños de la generación alfa crecieron con el ejemplo de sus padres, siempre conectados. ¿Y esto qué significa? ¿Y por qué lo menciono? Porque más que nunca hay ausencias de figuras paternas o maternas. ¿En qué sentido? Pues es que ya nos hemos ido de exceso al tema virtual, a estas conexiones que se están generando, adicciones, se está generando una dependencia emocional de cuántos likes me ponen, o si lo que yo publico realmente es aceptado, una necesidad de aceptación total, perdiéndonos de la esencia y del constructo de nuestro propio ser, nuestro autoconocimiento y nuestras capacidades. Estamos viviendo mucho más afuera que propiamente adentro. Familias y diversidad, instituciones de amor, lo comenté, vínculos sanguíneos, no sanguíneos, se aperturan vida a las vidas, primer ámbito de aprendizaje y educación, para acompañar, orientar en los procesos de desarrollo humano, valoración, reconocimiento, respeto, identidad, ética, valores, virtudes morales, amor, compasión y perdón. ¿Por qué lo pongo? Porque en este momento les invito, por favor, a cada uno de nosotros a hacer una autoevaluación de que si estamos cumpliendo en nuestras familias todo lo mencionado.